No podemos ver con nuestros ojos la iglesia llena de gente, pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté haciendo algo. No limites la obra de Dios a lo que ven tus ojos. Pero esa perspectiva también nos ayuda a ver la enorme importancia que tiene cada iglesia de Cristo a los ojos de Dios, incluyendo esta iglesia local. Cuando contemplamos la iglesia desde una perspectiva meramente humana, lo único que vemos es a un grupo de hombres y mujeres débiles que han decidido voluntariamente venir a formar parte de la membresía de una congregación. Y muchas veces, cuando nosotros vemos la iglesia solo desde esa perspectiva, nos desanimamos mucho. Porque todos fallamos. Porque todos somos débiles. Porque todos tenemos puntos ciegos. Pero cuando vemos la iglesia desde la perspectiva de Dios, ¿saben lo que vamos a ver? Vamos a ver un templo hermoso de piedras vivas que Él está edificando y preservando para su gloria. Eso es lo que vamos a ver. Veremos una comunidad de redimidos de gracia, comprados por la sangre de Cristo y traídos de diversas maneras para conformar una iglesia local con su propia membresía, con su propio liderazgo. Es dirigiéndose a la iglesia de Corinto, y no tengo que decirle, ¿verdad? ¿Cómo ve Dios la iglesia? Como algo bien serio. Cuando una persona está tratando de destruir una iglesia o de desanimar a los hermanos hablando y chismeando aquí y allá, hermanos, esa persona se está metiendo con Dios. Se está metiendo con Dios. Pablo le dice a los corintios: ustedes son templo del Espíritu Santo. Y obviamente Pablo no se está refiriendo a un edificio de piedras, se está hablando de personas, se está hablando de hermanos y hermanas con defectos, con debilidades. Esas son las piedras del templo. ¿Saben que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, Dios no quería ruido en el templo, en la construcción? ¿Y saben lo que Dios hizo? Que Dios ordenó que midieran las piedras que iban a caber ahí y que fueran a la cantera y pulieran las piedras en la cantera para que cuando llegaran y la pusieran en el templo no hubiera ruido. Dios no quería el can en el templo, en la construcción. Bueno, ¿saben qué? Eso es lo que está pasando aquí. Esta es la cantera. El templo lo están haciendo allá arriba. Cuando las piedras lleguen allá arriba, llegarán puliditas. El ruido está aquí abajo. El ruido está aquí, es aquí donde están cortando las piedras. Pero Dios está haciendo un hermoso templo para su gloria. Decía C.S. Lewis que si nosotros pudiéramos ver hoy cómo serán los creyentes cuando sean glorificados, nos sentiríamos tentados a adorarlos. Sí, ese hermano que tú tienes que soportar. Ese hermano que tiene tantos defectos. Quizás no peores que los tuyos, pero son los que tú ves, ¿verdad? A ti no te molestan tus errores porque tú vives con ellos. A mí no me molestan los míos, yo vivo con los míos. Pero ese hermano que tú ves con tanta debilidad, que si él entra por una puerta, tú quieres salir por la otra, es un redimido del Cordero. Es una piedra del templo. Y cuando tú lo veas en el cielo, te vas a quedar boquiabierto, porque ese hermanito va a ser igualito a Jesús. Igualito a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Cuando la gente dice, me fui de la iglesia porque tú sabes, tuve algunos problemas. Bueno, tú no te vas a quedar ninguna. Porque vas a tener problemas en todas. De hecho, eso es lo que Dios está usando para pulirte. Dios está usando esos problemas para hacerte cada vez más semejante a Jesús. Es con esos ojos que debemos ver la iglesia. A mí me encanta cómo Pablo describe la iglesia en Tesalónica. Escribiendo la carta, Pablo le dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¡Wow! Esa preposición griega en Dios Padre también puede ser traducida en conexión con o arraigados en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Esta iglesia en Tesalónica, formada por hombres y mujeres comunes y corrientes, como todos los que estamos aquí en esta iglesia,
tuvo su origen en Dios y le debía su existencia al hecho de ser una comunidad arraigada en Dios. Qué cosa tan gloriosa y extraordinaria es la iglesia. Y ahora yo te pregunto, ¿es esa la perspectiva que tú tienes de tu iglesia? Mi hermano, de verdad, este es un buen momento, 39 años para pensar eso. ¿Es esa la perspectiva que tú tienes de tu iglesia, de esta iglesia local? ¿O los defectos de los que la componen, incluyendo a los pastores, te están impidiendo ver la iglesia como Dios la ve? Si esa es tu situación, medita en estos textos. Me voy a limitar solo a citarlos, pero en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Wow, el hermano que está sentado al lado tuyo, si es un creyente, fue comprado con la sangre de Cristo. O Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, dice Pablo que Dios usa la iglesia para mostrarle a los ángeles en el cielo la sabiduría de Dios. O sea, los creyentes aquí reunidos estamos siendo observados por los ángeles. Y los ángeles están sorprendidos al ver la sabiduría de Dios, porque me imagino que una de las cosas que les sorprende es: ¿y esa gente que tú vas a usar? Y los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios. O 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso somos nosotros, mis hermanos, la casa de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos columna y baluarte de la verdad en un mundo lleno de mentiras. Eso es la iglesia. Ahora, yo no solo quiero resaltar en esta mañana, estamos a tiempo, la manifestación de la gracia de Dios en la formación de esta iglesia, sino también en la forma como Dios ha usado y ha preservado esta iglesia hasta el día de hoy. Mis hermanos, el hecho de que todavía estemos aquí alabando a Dios, proclamando el mensaje del evangelio, equipando a los santos para la obra del ministerio, se debe única y exclusivamente a la bendita gracia de Dios obrando entre nosotros. Como decía hace un momento, en aquellos días, hace 39 años, no podíamos darnos cuenta, como podemos verlo ahora, que ese profundo interés que teníamos de conocer la Biblia, yo me acuerdo, wow, qué descubrimiento fue la Biblia. Y me acuerdo, era un hambre por leer un libro que nunca habíamos visto, por lo menos yo. Recuerdo cuando tenía 15 años, en ese tiempo ya la gracia no estaba obrando, todavía no estaba obrando, abrí mi Biblia, me pusieron una tarea en la escuela: memorízate las bienaventuranzas. Y yo comienzo en Mateo, abro la Biblia, comienzo a leer la bienaventuranza. ¡Qué aburrimiento! Era un pollo viendo televisión, yo no entendía nada. Pero 2 años después, el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas y todo cambió. ¡Qué hambre de leer la Biblia! ¡Qué hambre! Era leyendo 10, 15, 20 capítulos todos los días. No podíamos parar, pero ¿saben qué era eso, mis hermanos? Era la gracia de Dios obrando en nosotros, ese deseo de compartir el evangelio. No había manera, no importa de qué fuera la conversación, teníamos que llevarlo al evangelio. Yo me acuerdo en la universidad, en la arquitectura, me pusieron una tarea. La tarea era conseguir un rollo de papel periódico y trazar la historia de algún objeto. Por ejemplo, una llave. Bueno, ¿cómo han evolucionado las llaves a lo largo de la historia? Y yo una vez pensé, bueno, ¿qué yo puedo usar para poder predicar el evangelio en mi aula de clase? Así que se me ocurrió la ropa. Y ya ustedes se pueden imaginar. Primera escena: el hombre y la mujer no tenían ropa. Estaban desnudos en el huerto del Edén, porque eran inocentes.
Pero vino el pecado y todo cambió. El hombre se vistió con hojas de higuera y luego Dios le hizo una ropa y ahí comenzó la historia de la ropa. De más está decir que ese fue el único cuadro que yo expliqué en toda la clase. Porque inmediatamente se convirtió en una discusión sobre el evangelio. Todo tenía que ser guiado para que al final de cuentas se pudiera predicar el evangelio. ¿Y saben qué era eso? Yo no estoy diciendo eso y Dios lo sabe para llamar la atención sobre nosotros. Yo estoy diciendo, mis amados hermanos, que a pesar de nosotros, Dios estaba obrando. El Espíritu de Dios estaba haciendo algo. Era Dios que lo estaba haciendo para hacer una iglesia aquí. Y hoy vemos claramente que todo eso era una obra de la gracia. Ahora esa no es toda la historia, esa es la parte bonita. También vienen a nuestra memoria muchas imprudencias, muchos pecados, muchas debilidades que se han manifestado en medio nuestro en todos estos años. Y no deja de maravillarme también cuántas veces Dios ha venido a nuestro auxilio para enderezar nuestros pasos, para sacar bienes de males. Piensen por un momento en todos los peligros y amenazas de dentro y de fuera que esta iglesia ha tenido en estos 39 años. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando esta iglesia comenzó, la iglesia católica enviaba una carta anónima, una persona católica enviaba una carta anónima a todos los miembros de nuestra iglesia, diciéndoles que nosotros éramos unos falsos, que éramos unos herejes, que nosotros los íbamos a envenenar como hizo Jim Jones en Guyana. Yo me acuerdo de todo eso. Casi todas las semanas una carta. Increíble, qué perseverancia. ¿Cuántas amenazas ha tenido esta iglesia? Pero no solamente de afuera, sino también de dentro. Falsos hermanos que han estado en medio nuestro. O verdaderos hermanos que se han dejado usar por el diablo de una manera o de otra. Lamentablemente. Y si pensamos en todo eso, verán, mis hermanos, que no debemos dar por sentado el hecho de que todavía estamos aquí, corriendo la carrera, siendo usados por Él para la expansión de su reino. Mientras Dios está obrando para levantar una iglesia y preservarla, el enemigo también está obrando para destruirla. ¿O no es así? Esa fue la advertencia de Jesús a los discípulos. Yo edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cada paso de avance que la iglesia da, cada ministerio que la iglesia desarrolla para el avance del evangelio es en medio de una guerra sin cuartel contra un ejército maligno que aborrece a Dios, un ejército maligno que aborrece a los creyentes. La iglesia no se encuentra en un campo de diversiones, la iglesia se encuentra en un campo de batalla. A veces hay personas que dicen, yo esperaba ver eso en cualquier lugar, menos en la iglesia. ¿Y dónde tú crees que está el diablo? ¿En el bar? ¿No eso es de él? Los prostíbulos son de él. El problema está aquí. El problema del diablo está aquí. Alguien decía, la iglesia es el ring del diablo, donde él pelea. Este es el ring del diablo. No son los bares, no son las discotecas, no son los prostíbulos. Eso es de él. Es una batalla sin cuartel. Estamos en un campo de batalla. Vean el libro de los Hechos. La iglesia comienza, Dios bendice, mucha gente se convierte. ¿Y qué pasó? Persecuciones, el pecado de Ananías y Zafira, divisiones en la iglesia porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, murmuraciones, chismes. Esta iglesia es diferente, ¿no? Pero Dios nos ha preservado por su bendita gracia. A pesar de todos los embates del maligno, aún continuamos en pie proclamando el mensaje de salvación, siendo un instrumento en sus manos para la expansión de su reino. ¿Y qué podemos aprender de esa perspectiva de la iglesia? Bueno, en primer lugar, esto debe movernos a humildad. Esto debe movernos a humildad. Queridos hermanos, ¿saben por qué esta iglesia todavía está aquí en pie después de 39 años de ministerio? No es por causa de sus pastores, no es por causa de sus diáconos,
no es por causa de todos los hermanos fieles que se congregan en este lugar. Y ya dijimos, sabemos que Dios usa medios para llevar a cabo su obra y que debemos tener en alta estima a los hombres y mujeres que laboran en medio nuestro. Pero en última instancia, la única razón por la que todavía estamos aquí es la gracia de Dios. Y nada más. Así como ninguno de nosotros puede llevarse el crédito por la forma como esta iglesia nació, como ustedes han visto ya, ninguno puede llevarse el crédito por su preservación. De hecho, de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, algunos de nosotros sí pudiéramos habernos llevado el crédito de su destrucción. Pero gloria al Señor, Él lo impidió. Nuestro Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la muchedumbre de su misericordia. En ese sentido, damos muchas gracias a Dios por nuestras imprudencias y desatinos. ¿Saben por qué? Porque esas cosas nos ayudan a mantener fresco en nuestra memoria que todo lo bueno que haya podido ocurrir aquí y que va a suceder en el futuro es únicamente por su gracia. De manera que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En segundo lugar, esta perspectiva debe movernos a gratitud. Hermanos, esta perspectiva debe movernos a gratitud. Yo sé que Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Como dice un refrán muy conocido, el cementerio está lleno de gente indispensable. Si esta iglesia no hubiera estado aquí, Dios habría usado otra para la salvación y edificación de todos los que hoy pertenecen a la membresía de esta iglesia, muchos que no están aquí por diversas razones y otros que vendrán en el futuro. Pero la realidad es que esta iglesia existe y que a través de 39 años ha sido usada por Dios para hacer mucho bien, por la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han sido salvados, fueron salvados? Es más, perdónenme que yo haga esto, de verdad, perdónenme que yo haga esto. Pero ¿cuántos aquí, incluyendo el mezanine, escucharon el evangelio en esta iglesia y se convirtieron en esta iglesia? Por favor, levanten la mano. Miren a su alrededor. Y allá arriba por igual. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo vuelvo y repito, hermanos, si esta iglesia no hubiera estado aquí, hubiera usado otra, pero usó esta. ¿Cuántos han sido corregidos, alentados, consolados por el ministerio de esta iglesia? Y de nuevo, estoy usando la palabra con cuidado. No me estoy refiriendo a los pastores únicamente, me estoy refiriendo a la iglesia. La iglesia no son los pastores, la iglesia son ustedes. Cuando digo la iglesia me refiero a ustedes, poniendo sus propios dones en operación, como miembros de este cuerpo local. Mis hermanos, ¿acaso no tenemos razones para estar agradecidos a Dios por haber levantado y preservado esta iglesia? Por haberla mantenido aquí por 39 años. Piensa, mi hermano, allí donde estás, si has recibido algún bien de parte de Dios a través del ministerio de esta iglesia, piénsalo. Y sin duda, yo estoy seguro que tú vas a tener motivos para alabar y agradecer a Dios por haber preservado esta iglesia. En tercer lugar, esta perspectiva de nuestra historia debe movernos también a encarar el futuro con confianza. Uno ve lo que está pasando allá afuera y uno se pregunta, ¿y habrá iglesia dentro de 20 años? No esta iglesia, no cualquier iglesia, habrá iglesia. Habrá creyentes en el mundo. Con esta persecución que se está levantando en contra de la iglesia en todas partes. En estos días leí de una familia, creo que fue en Holanda, no me acuerdo dónde fue, que le quitaron los hijos. El gobierno le quitó los hijos por querer educarlos en la fe. Increíble. No creo que fue en Holanda, no me acuerdo dónde fue. Pero el mundo se ha vuelto loco.
Es en ese mundo donde estamos ministrando y uno se pregunta, pero ¿habrá iglesia? ¿Nosotros podremos seguir haciendo la obra del Señor? Pero no solamente cuando vemos el avance del humanismo allá afuera nos preguntamos si habrá iglesia. Cuando nosotros vemos la mundanalidad de nuestro propio corazón, cuando nosotros vemos nuestra propia lucha con el pecado, cuando nosotros vemos cómo nos atraen las cosas del mundo, uno se pregunta, ¿habrá iglesia? ¿Estaré yo aquí? Sí podemos encarar el futuro con confianza. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo hizo en el pasado y Él seguirá haciéndolo en el futuro. Él lo seguirá haciendo, es por gracia. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y podemos creer por fe que Él seguirá ayudándonos hasta que Él regrese en gloria. En cuarto y último lugar, esta perspectiva de la iglesia debe motivarnos a seguir procurando en dependencia de Dios que Él cumpla su propósito en nosotros, preservando en este lugar un testimonio de la verdad a través de nuestra adoración, nuestra proclamación y nuestro testimonio. Debemos anhelar eso. Ahora recuerda, la iglesia no son los pastores. Para que eso suceda, tú tienes que seguir aferrado a la verdad. Tú eres una piedra viva de este edificio, mi hermano. ¿Para qué fundió Dios esta iglesia? ¿Y para qué la ha preservado hasta aquí? Por la misma razón por la que Él funda y sostiene a todas sus iglesias. Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Hagan la obra, yo estoy con vosotros. Oh, mis hermanos, que el Señor nuestro Dios continúe en medio nuestro y que la obra de su gracia siga siendo evidente en este lugar para que IBSJ sea encontrada en el campo de batalla cuando regrese nuestro Señor empuñando con firmeza todavía la espada del Espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.